Me dirijo a las Fuerzas Armadas, militares, a las del orden público y sobre todo al Cuerpo Nacional de Policía, para recordaros qué es lo que sois y a quién tenéis que proteger. Estáis en el bando contrario, estáis sirviendo al bando corrupto, al bando que está arruinando este país, al que con la justicia y la moral están fuera de una ley ética, y no me refiero a la ley que hacen ellos, que solo sirve para ellos. Esa ley que está dejando al pueblo sin trabajo, sin casas, sin ganas de vivir. Dejar de servir a los corruptos, que viven a cuerpo de rey, y uniros al pueblo que se está echando a la calle. Solo preguntaros, ¿por qué está el pueblo en la calle? Esta pregunta es fácil de responder. Porque nos están quitando la vida, con recortes, ajustes, con reformas, privatizaciones, porque nos han robado la ilusión y las ganas de vivir. Y sobre todo, estamos en la calle por nuestros hijos y nietos, para que a ellos no les quiten el aire para respirar, porque a nosotros nos lo están quitando. Me dirijo a todas las fuerzas, enfrentaros a la realidad de lo que está pasando. Estáis sirviendo a criminales. Sé que dependéis de seguir órdenes para mantener familias y facturas que pagar, pero es que estáis sirviendo a órdenes inmorales, inconstitucionales y criminales. Estáis participando en el pisoteo y en la destrucción de este país y en los derechos de vuestros propios hijos. Preguntaros, ¿qué futuro queréis para ellos? Cruzar la raya y poneros del lado del pueblo, no solo porque es de donde sale vuestro sueldo, sino porque ahí está la razón y la verdadera justicia. El pueblo os necesita. Sí, ese pueblo del que sois parte y jurasteis defender contra todo enemigo nacional o extranjero. Contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino. Yo soy orgulloso de ser español. Sé que los españoles también lo están. Y por eso pido a todos que por encima de cualquier diferencia ideológica, el 12 de octubre lo manifiesten con franqueza. Y que hagan algún gesto que muestre lo que guardan en su corazón, en casa o en la calle, de forma individual, o con la familia, o con los amigos, para que todo el mundo sepa lo que los españoles sentimos por España. Lejos de España, por ella brindamos todos, y fue el fin de aquella cena, la noche buena, más buena que soñar pudo. Un español, mas de pronto se escuchó un gramófono sonar, callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. Cesó la alegría, todos lloraban y a nadie reía, todos lloraban. Y oyendo esta música allá en tierra extraña, eran nuestros suspiros, suspiros de España.
empezando en Madrid, en Móstoles, se levantó contra el ejército invasor, porque tenía el sentimiento de nación. Y aquello culminó en una constitución, la Constitución de Cádiz de 1812, que por primera vez le atribuye la soberanía al pueblo. Es decir, por primera vez pone en manos del pueblo las decisiones sobre España. España entera se va de borrachera. España entera se va de borrachera. Desde que tú no me quieres, yo quiero a los animales. Y al animal que más quiero es al buitre carroñero. Es al buitre carroñero. Desde que tú no me quieres, yo todos los días me muero y alimento con mi carne en Monfragüe buitres negros. En Monfragüe buitres negros. Yo fui quien te quitó el pollo por la tapia del corral, ay, 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 por la tapia del corral. No te quité la gallina porque no tuve lugar, ay, 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 porque no tuve lugar. Mare, 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 no mate usted el pollo, que la gallinita quiere matrimonio. Ay, mare, 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 no lo mate usted, que la gallinita deja de poner. Hizo el mundo en 7 días. Extremadura el octavo. A ver qué coño salía. Y ese día no había giñado. Cabo Dios, en Cáceres y en Badajoz, Cabo Dios. En Cáceres y en Badajoz, Cabo Dios. En Cáceres y en Badajoz, Cabo Dios. En Cáceres y en Badajoz. En Cáceres y en Badajoz. Tenemos el agua al cuello con tanto puto pantano. Las bellotas radiactivas nos quedamos sin marranos. Tierra de conquistadores, no nos quedan más cojones. Si no puedes irte lejos, te quedarás el pellejo. Tierra de conquistadores, no nos quedan más cojones. Bebes zumo de bellota, idiota. Extrema y dura, tus mujeres no la ponen. 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 Extrema, 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 extrema y dura. Y dura, y dura, y dura, y dura, y dura. Extrema, 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 extrema y dura, y dura, y dura. Extrema y dura, tus mujeres vos la ponen. Es el momento de decir las cosas claras. Hay que reducir gastos públicos, servicios públicos, porque nos conviene. Tengo la morena, ella de brisa
mar serena, con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Señores, el duque de Enghien considera que habéis combatido con un valor que excede las palabras. Por eso, os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas y salir. Formación. ¿Qué decís? Decidle al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español. Pa' ti canto mi canción, que al darte mi despedida y el beso y esa oración, mi España, tierra querida, pa' siempre a día. ¡Soldados antiguos! ¡A vanguardia! ¡Soldados nuevos! ¡A retaguardia! Días antes había entrado en ella Murat, cuyos informes a Bonaparte el propio embajador francés contradecía escribiendo: la nación española no se parece a ninguna otra y no se la puede juzgar sino desde dentro. Creo importante que vuestra majestad decida venir lo más pronto posible y no adopte ninguna medida hasta ver las cosas por sí mismo. Los españoles tienen un carácter noble y generoso, pero tienden a la ferocidad y no soportarán ser tratados como nación conquistada. Obligados por la desesperación serán capaces de las más grandes y valientes revoluciones y de los más violentos excesos. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Latriste y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí malvivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros, que no tenían la destreza o los arrestos para solventarse. El ejército español era inferior en armas y medios al francés, pero con la ayuda del pueblo alcanzó la victoria. Ricos y pobres
Clérigos y laicos, nobles y plebeyos, actuaron como un solo hombre en pos de expulsar al invasor. De entre sus filas surgió un grupo de célebres luchadores, los guerrilleros, que acosaron sin descanso a los militares franceses. Ellos crearían la forma moderna de lucha de guerrillas. Aquel ejército irregular, capitaneado por hombres como Espocimina, el Empecinado o el cura Merino, causó miles de bajas al enemigo y, sobre todo, acabó con su moral. Así sonaba posiblemente el eco de la primera escaramuza, de aquella batalla que olvidó la historia, que olvidamos nosotros, por desgracia. Y fue una escaramuza bastante absurda, si me apuran incluso ridícula. Fue un corsario que nos acosaba en las costas de la Florida, Robert Jenkins. Robert Jenkins, que entre escaramuza y escaramuza, entre pequeña batalla y batalla, robando barcos españoles, en el año de 1739 fue apresado por un grupo de oficiales españoles. Y hay que ponerse en aquel ambiente, oler ese olor de la pólvora negra, el humo de esa pólvora mojada, por el cálido ambiente del Caribe. Y hay que pensar la borrachera tan grande que cogieron los oficiales españoles, torturando a Jenkins para que le dijera dónde había escondido sus tesoros. Tal borrachera, a tal locura llegaron los oficiales españoles, que no se les ocurrió otra cosa más que cortarle una oreja en plena borrachera, meterlo en un bote y decirle: si eres tan valiente, dile a Jorge II, tu rey, que sea capaz de venir para acá y que conquiste América. Cuando Robert Jenkins llega a Londres, pues imaginaos lo que pasó. Jorge II se volvió literalmente loco, mandó cortar la mitad de los bosques del país y creó la mayor armada de madera que jamás haya surcado los mares. 200 barcos, 2000 cañones, 23.600 soldados. Jamás el mar había visto una flota similar. Jamás. Y es muy curioso, porque cuando hablamos de la Armada Invencible solamente tenía 120 barcos, por ejemplo, para que dimensionemos hasta qué punto Jorge II se tomó en serio aquella orden. Y la orden era lo siguiente: tal escándalo social provocó el corte de la oreja de Jenkins por aquellos borrachos, que Jorge II cogió a su mejor almirante, a Vernon, hizo aquella flota, la mayor que ha surcado los mares, y encargó el mayor desembarco de la historia militar del mundo, solamente superado por el desembarco de Normandía. Y le dio a Vernon una orden muy clara por escrito, le dijo: conquista toda América y acaba con el Imperio Español. Vernon cogió sus barcos, 23.600 hombres, 2.000 cañones y puso rumbo a América. Vernon las tenía todas consigo. Tanta suerte tenía Vernon incluso
que fue empezar a surcar el mar, y ante su sorpresa, pues Cartagena de Indias, que era su destino lógico por una cosa muy sencilla. Cartagena de Indias es el gran fuerte español de América. De ahí salía la plata de Potosí, las esmeraldas de Muso, el oro del Perú, el oro de Venezuela. Toda la riqueza de América salía de allí. España, el imperio español, era un imperio completamente debilitado. Cuando Vernon coge su increíble flota y empieza a surcar los mares, una gran epidemia de fiebre amarilla empieza a azotar Cartagena de Indias. De los 6.000 soldados que hay defendiendo Cartagena de Indias, mueren 4.000, solamente 2.200 soldados quedan vivos. La situación es tan desesperada que tienen que coger 600 arqueros, 600 indígenas, para poder defender Cartagena. Pero Vernon se le olvidó un pequeño detalle. ¿Quién defendía Cartagena de Indias? Quien defendía Cartagena de Indias es el militar español más loco y más inteligente que ha parido la historia, Blas de Lezo. Manco, tuerto y cojo, Blas de Lezo era un vasco aguerrido como pocos. A Blas de Lezo se le hace oficial después de una batalla en Málaga en la que una bala de cañón arranca su pierna derecha. Se coge un torniquete, se hace un torniquete en la pierna después de que le arranca una bala de cañón en la pierna y sigue peleando y sigue luchando. Tan sorprendidos se quedan sus compañeros que en cuanto obviamente lo que pasa en Málaga llega a oídos de gente importante militar española, le hacen alférez. Esa es la primera historia militar de Blas de Lezo. Blas de Lezo luego pierde en otras batallas el brazo izquierdo, pierde un ojo. Blas de Lezo es un loco que siempre está buscando en toda la historia su muerte, en toda la historia de su vida. Blas de Lezo es capaz de mantener a raya a los piratas en Argelia. Blas de Lezo está tan loco que cuando las colonias en Italia intentan rebelarse contra España, se pone enfrente de Nápoles y dice: o me devolvéis el dinero que le debéis a España o conquisto Nápoles. Y tal miedo les dio Blas de Lezo que les devolvieron a España toda la deuda íntegra que tenía Italia contra España. Ese era Blas de Lezo, y ese fue el problema que tuvo Vernon en Cartagena, Blas de Lezo. La proporción en la batalla era simplemente ridícula. Cada español tenía que matar 8 ingleses si queríamos vencer la batalla. Había un cañón español por cada 3 cañones ingleses. Vernon era un militar que jamás había perdido una batalla. Era un hombre muy inteligente. Lo que hizo Vernon fue muy sencillo. Rodeó Cartagena de Indias y descargó 23.800 balas de cañón en 16 días. Destrozó la ciudad por completo. Los fuertes de San Fernando y San José de Boca Chica cayeron por completo. La entrada de la bahía fue destrozada por completo. Casi la mitad de los hombres de Blas de Lezo perecieron al parecer en el ataque. Blas de Lezo tiene que reforzarse atrás y lo que hace en ese momento Vernon, que es muy inteligente, es muy sencillo. Intenta meter los barcos por la bahía. Blas de Lezo, completamente desesperado, hunde todos los barcos españoles y se queda sin absolutamente nada en el mar para cortar la bahía y que Vernon no pueda llegar hasta ahí. En ese momento aquel loco hace una de las mayores demostraciones militares de ingenio militar de la historia. Pero aquí este es solamente el principio de la batalla. Ante el destrozo total de Cartagena de Indias, lo que hace Vernon, antes de desembarcar, ya dando la vuelta a la ciudad, es mandar un barco a Londres para que empiecen a acuñar monedas de oro con su nombre como vencedor de la batalla. Entonces parte ese barco, él le da la vuelta a la ciudad y desembarca, pensando que ya aquellos 1000 y pocos hombres que quedaban en el fuerte de San Felipe de Barajas iban a caer muy prontito debajo de sus armas. La batalla prosigue, pero Vernon empieza a tener problemas. Conforme Vernon pisa Cartagena de Indias dando la vuelta, que lo que quería Blas de Lezo entrando por la selva, en apenas un día la malaria y la fiebre amarilla empiezan a matar a cientos y cientos de sus hombres. Vernon empieza a desesperarse, pero llega corriendo hasta la ciudad. Y en ese momento, en ese instante, cuando está justo en la puerta de San Felipe de Barajas, de Cartagena de Indias, lanza un ataque desesperado. Blas de Lezo, que está mucho más loco que Vernon, lo que hace es que manda a 300 españoles solamente con cuchillos y machetes, sin un solo arma de fuego, a defender la rampa que de entrada al fuerte. Esos 300 hombres matan a 1500 ingleses a cuchilladas en un pasillo estrecho. Esos 300 hombres son como los 300 de las Termópilas. Y nadie jamás ha escrito en este país, que es una vergüenza decirlo,
que gracias a 300 hombres, 360 millones de personas hablan castellano hoy día en América. Vernon está desesperado, 1500 hombres han perecido a cuchilladas, ya no sabe qué hacer. Se pelea con sus generales en tierra, está completamente loco. Sus hombres están muriendo por malaria, completamente desmoralizados por el episodio que le ha provocado Blas de Lezo. A Blas de Lezo le quedan muy pocos cientos de hombres y algunos arqueros solamente. Entonces, ante la gran pelea que tiene Vernon con sus oficiales, decide que tiene que atacar la noche del 19 al 20 de abril de 1741 a la fuerza. Hay que tener en cuenta que en ese momento están acuñando monedas de oro con la victoria. Lo que pasa esa noche es terrible, los militares británicos se ponen muy nerviosos. El general de tierra, con su catalejo, desde lejos, está midiendo perfectamente, lo que él cree que perfectamente, la muralla de la ciudad. Pero tiene tanto miedo y está tan nervioso que se equivoca en 2 metros en la medida. La madrugada del 19 al 20 de abril, unos 15.000 hombres atacan la fortaleza de San Felipe de Barajas. Apenas quedan 1000 y poco españoles con arqueros. 1000 y poco españoles con arqueros matan a tiros y a flechazos, no se sabe si entre 7 y 10.000 ingleses. Es una de las mayores masacres de la historia, porque las escalas que lanzaban los ingleses le faltaban 2 metros para llegar hasta el castillo. Y Blas de Lezo, a cuchilladas y disparos y sin apenas armas, hace una de las mayores matanzas de la historia de la humanidad. Vernon ya no sabe qué hacer. Sus hombres son muy escasos, no tiene maniobrabilidad ni siquiera con los barcos. Tiene que abandonar Cartagena de Indias con el rabo entre las piernas, con una orden que dice conquista toda América. Está muerto de vergüenza, se suben los barcos, quema la más de la mitad, porque ni siquiera tiene maniobrabilidad con los barcos. A la vez sabe que en Londres Jorge II está haciendo grandes fiestas con los nobles británicos, celebrando la conquista de Cartagena, la caída del Imperio Español y el comienzo de su triunfo en toda América Latina. Se vuelve loco, está un mes entero tirando cañonazos contra Cartagena de Indias a ver si por lo menos puede ver cómo muere Blas de Lezo, cosa que no consigue. Vernon, después de un mes loco y desesperado, se vuelve a Londres. Jorge II, el rey de Inglaterra, no se puede creer lo que le cuenta a Vernon, ya que cuando desembarcó le había mandado ya un barco diciendo que había ganado la batalla. Jorge II, ante aquello, se vuelve también prácticamente loco, hasta tal punto que hace una ley, un edicto por escrito en el que dice que si algún historiador británico escribe sobre la batalla de Cartagena, su pena es la horca. Quien hable de la derrota tendrá la muerte, y a buena fe que Jorge II lo consiguió, porque, bueno, a día de hoy encontrar un libro sobre esto en Inglaterra es prácticamente imposible. Lo curioso es que Jorge II también lo consiguió en España, porque 360 millones de personas hablan castellano hoy día en toda América Latina gracias a Blas de Lezo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los que me oyen han escuchado a Blas de Lezo? ¿Cuántos de ustedes han oído un solo nombre de las 300 personas que dieron su vida a cuchillazos aquella noche en San Felipe de Barajas, en Cartagena de Indias, para defender toda la maravilla de América, toda la magia de América? No sabemos si el final ganó la historia Jorge II. Lo que sí quiero que por lo menos este pequeño espacio que tenemos aquí en la radio sirva como homenaje a este héroe olvidado. Y por qué no, también decir que en España también hay héroes, no pasa nada. Lo que sí me entristece es que historias como la Blas de Lezo, de la que en este país de este señor no hay ni una estatua, no sé siquiera si el nombre de alguna calle, no sé el por qué la historia la ha tratado tan mal, porque en todos los libros de España, en todos los libros de historia que hay en los institutos, aparece la historia de la Armada Invencible. En ninguno aparece la historia de la oreja de la batalla de Jenkins. En ningún lugar. ¿No será porque en este país somos tan mediocres que no sabemos ni escribir nuestra propia historia? Atención, atención, atención. Españoles, atención. Atención, atención. Españoles, habla Su Excelencia el Jefe del Estado. Soy
en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social, que a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Evidentemente, el pueblo español vuelve a ser hoy una glosaria en el mundo. ¡Arriba España! ...200 años después, buscamos respuestas a una pregunta. ¿Qué desató la furia de toda una ciudad? ¿Qué papel jugó la monarquía? ¿Qué ocurrió a las puertas del Palacio Real y en las calles de Madrid? ¿Qué movió a aquellos hombres y mujeres a sublevarse contra los invasores franceses? Esta es la historia de un pueblo que luchó por su libertad. Tiene toda la razón. Claro de amenazarlo, ya está bien, hombre. Pues he venido aquí y me dicen que no, que ahora el juicio no es aquí, que es en la calle Goya, ¿no? Dicen que me lo comunicaron por un telegrama. Ese telegrama a lo mejor lo recibieron en mi casa, pero yo no lo he leído. Y además era un telegrama que me dijo mi mujer, bueno, pues esto era para confirmar que tienes que ir el miércoles, pero a la calle Prim 12, que es donde me habían citado, ¿no? Entonces, claro, yo no voy a entrar en este juego, yo no soy ningún botarate, ningún niñato, ningún terrorista, ningún mafioso de los que juzgan aquí, ¿no? Yo soy un coronel del ejército español con 50 años de servicio, con mucha categoría más que ellos, y no estoy dispuesto a entrar a este juego, ¿no? Pero no me iban a dejar hablar, ¿no? Ya lo sabía yo que no. Ellos no quieren juzgar al rey, el rey es inviolable, aquí no se juzga al rey, aquí se juzga al coronel Martínez Inglés porque es muy malo escribiendo, ¿no? La justicia es así, si usted a mí me quiere juzgar, yo tendré que defenderme, y si tengo testigos que pueden avalar mis teorías, tendré que traerlo, ni puñetero caso, ¿no? Entonces lo que pensaban era yo, que venir aquí, ¿qué sientes el coronel? En el banquillo de los acusados. En el banquillo de los acusados no me sienta ni Dios, ¿no? Yo no soy ningún delincuente, ¿no? Yo me juego la vida muchas veces, cuando ellos seguramente se me daban en los pantalones todavía, todos los jueces de aquí, yo estaba pegando tiros en el año 58 en una unidad de comando, donde cobraba el valor, ¿no? O sea, yo no estoy dispuesto a entrar en esta abogada, yo no soy ningún terrorista, ningún mafioso para que me juzgue la Audiencia Nacional. Y entonces ahora la calle Goya, no, la calle Goya era su madre, yo no soy ningún niñato. Entonces he querido entregar una declaración que la colgaré en la red, que la tengo aquí, ¿no? La he repartido. Y no me la han querido coger. No, vaya usted a la calle Goya. ¿Dónde está la secretaria judicial? No estaba. No está. ¿Dónde está el juez que me ha citado? No está. ¿Cómo se llama? No me dicen ni el nombre. Aquí la cédula que me mandaron, ni figura el juez, ni figura la secretaria judicial. Es que tienen miedo encima, ¿no? Son torpes y cobardes encima. Entonces ya digo, no voy a entrar en este juego. Yo he venido aquí, me he presentado, he querido hacer una declaración, no me la han cogido, la colgaré en la red y a Goya que vaya quien sea. Que llamen al rey y lo vean y lo juzguen allí, ¿no? Al rey o a quien sea. En el año 2005 empecé a mandar informes al Congreso de los Diputados. Y además me han acusado recibo del último, que fue en el 2011, me han acusado recibo el señor Bono y me dice, lo hemos recibido y le hemos pasado a la Comisión de Peticiones para su estudio y tramitación. O sea, en estos momentos, todas las calumnias que dicen estos que son, no son calumnias, son presuntos delitos del rey que yo he puesto en conocimiento del Congreso de los Diputados, del Gobierno, de todas las instituciones del Estado, del año 2005. La monarquía es una institución en crisis. Carlos IV y Fernando VII se encuentran en Francia, en el Palacio de Bayona, prisioneros de Napoleón. El pueblo de Madrid está tan molesto como perplejo desde que el día 23 de marzo las tropas francesas llegaran a la villa, provocando el malestar entre los ciudadanos. A la
las 8 de la mañana, los tambores anuncian el relevo de la guardia en los cuarteles de la capital. Mientras, en la ciudad comienzan a formarse los primeros corrillos de gente. Entre los habituales vagos y haraganes, se han filtrado algunos agitadores que desde hace días predisponen a la población contra los franceses. Aunque no parecen estar organizados, les va a resultar fácil convencer a la gente para que se una a su causa. En los primeros momentos de la revuelta, grupos de hombres y mujeres se lanzan sobre los soldados imperiales. Por toda la ciudad comienza entonces la caza del francés. Todo aquel que tiene ganas y fuerzas arremete contra el primer gabacho que encuentra. El furor y la rabia se desbordan. Sorprendidos por la agresividad de los madrileños, los franceses corren a refugiarse en sus cuarteles. Las noticias del tumulto llegan a oídos del general Murat, gran duque de Berg, jefe de las fuerzas francesas que ocupan Madrid. Su respuesta será una demostración de fuerza. En un primer momento, los soldados del coronel Lagrange, hombre de confianza de Murat, intentan sofocar el tumulto, pero el pueblo se echa sobre ellos. La reacción del ejército más poderoso del mundo será fulminante. El batallón de granaderos de la Guardia Imperial y un escuadrón de cazadores polacos asaltan la explanada de Palacio y sin previo aviso disparan sobre la población. La inesperada carga dispersa a la muchedumbre, pero la insurrección ha estallado y ya nada conseguirá detenerla. El levantamiento del 2 de mayo efectivamente es un levantamiento espontáneo, es un levantamiento caótico en buena medida, un levantamiento poco preparado, aunque sí se venía incoando por las tensiones y por los enfrentamientos con los franceses. Un año antes, en 1807, casi toda Europa ya se encontraba bajo el imperio francés. Solo Inglaterra resistía. El programa político español está herido de muerte. Para derrotar a Inglaterra, Napoleón ordena que todos los puertos europeos queden cerrados a la flota británica, pero Portugal se niega a obedecer. En el Palacio de Fontainebleau, Bonaparte va a forzar a España a firmar un tratado que permitirá a las tropas imperiales cruzar el territorio español para invadir Portugal. A cambio del permiso de paso y de la ayuda militar, el tratado establecía el reparto de Portugal como botín de guerra. Un tercio de ese botín, el Principado de los Algarbes, sería el pago para el primer ministro español, Manuel Godoy. Con la firma del tratado, Godoy va a sellar su destino. Pero sobre todo va a colocar al rey, Carlos IV, su protector, en el ojo de un huracán político que acabaría con su reinado. Por su parte, Napoleón daba así su primer paso en la conquista de la península ibérica. La entrada de las tropas imperiales en la península se ha producido al amparo de un enésimo acuerdo entre Napoleón y la corte española. En este caso, el Tratado de Fontainebleau, sancionado el 27 de octubre de 1807. Y el primer cuerpo de ejército francés que penetra se dirige hacia Portugal al servicio de una estrategia diseñada unos meses antes por Napoleón y que se denominó el bloqueo continental, que venía a significar el paso de la guerra sobre el terreno y de mayor o menor enfrentamiento en el mar o en el continente a una guerra económica. España era en ese momento un país dividido entre varias facciones de poder. Afrancesados y absolutistas componían su realidad política y social más significativa. En el interior de Botín, el restaurante más antiguo del mundo,
aún quedan rincones que recuerdan aquellas tertulias en las que participaban los herederos de la Ilustración que deseaban una España moderna, próxima a sus ideas. La mayoría de la clase intelectual, entre la que se encuentran figuras de la talla de Goya, Jovellanos o Moratín, anhelaban un cambio similar al ocurrido en Francia tras la Revolución de 1789. La invasión napoleónica truncó todo el proceso de reformas que se estaban produciendo en España a lo largo del siglo XVIII y, lo que es peor, dividió a la clase educada, dividió a las élites ilustradas, que inmediatamente unos formaron parte de lo que en la época se llamó la España de la Resistencia y otros, con el tiempo, los afrancesados, pues en aquel momento fueron tratados como incluso desleales o josefinos o traidores los que se fueron con el rey José. Pero la frontera no es nada nítida. Bueno, en el ámbito civil también hay un sector de simpatizantes del mundo de la Ilustración que viene incluso desde algunas décadas anteriores y que va a recibir los mensajes napoleónicos con un doble sentimiento. Por un lado, el de la comunión, diríamos, intelectual, pero por otro, el de la confrontación emocional. Son patriotas que cuando el conflicto estalle, en muchos casos preferirán esta dimensión de español a su compromiso intelectual. Cuando a veces se insiste demasiado en la bestialidad del levantamiento o en el reaccionarismo de los españoles, habría que recordar que entonces Napoleón es un imperialista y que tiene poco que ver con esa Francia de las luces y con esa Francia de la apertura de 1789. 4 días después del motín de Aranjuez, el 23 de marzo, las tropas francesas al mando de Murat entran en Madrid. La prensa de la época, el Moniteur Universal francés y la Gaceta de Madrid, diestramente dirigidos desde París, hablan de júbilo en el pueblo español. Serán las caricaturas las que muestren el verdadero sentir de los españoles. Aparecen como un audaz instrumento de lucha en tiempos de censura y reflejan a través de la sátira el temor, la indignación y el coraje del pueblo español. Las viejas rencillas entre Godoy, Carlos IV y Fernando VII conducen a una situación sin más salida que la claudicación. Finalmente, el efímero rey Fernando devuelve la corona a su padre y este a su vez entrega el reino al emperador. Los planes de Napoleón se han ejecutado. Solo queda que el general Murat reciba la orden de culminar la invasión de España tomando Madrid. Esta sucesión de acontecimientos conducen sin remedio al estallido violento del 2 de mayo, cuando Madrid se convirtió en un campo de batalla. En cada plaza y en cada esquina se produjeron enfrentamientos a muerte entre franceses y españoles. Las tropas imperiales, eficaces y bien equipadas, se vieron sorprendidas no obstante por una multitud de hombres y mujeres exasperados que descargaron sobre ellos el odio acumulado durante semanas. El pueblo se echó a la calle para tratar de impedir la sumisión de España. Cada descarga de fusilería era contestada con navajazos y pedradas. El número de víctimas crecía rápidamente. 200 años después, aún hay quien especula sobre si el estallido de violencia fue totalmente espontáneo. Sea como fuere, la muerte de cientos de personas en las calles de Madrid ha sido interpretada desde tantos ángulos como facciones, partidos o intereses jugaron con el destino de España en aquella mañana de mayo. Visto desde Francia, este levantamiento o motín o insurrección del 2 de mayo no podía interpretarse como algo espontáneo que hubiera manifestado un heroísmo popular, una nobleza temperamental. Por eso, ocultando ese posible aspecto, se aludió y se ha
una conspiración. Y esa conspiración se achacó a una entidad algo indefinida llamada Partido Fernandino, o Partido de Fernando, tal como viene expresión en una carta que vi. Lo verdaderamente significativo es que el 2 de mayo supone el salto cualitativo de la violencia que se venía ejerciendo episódicamente entre la población española y los soldados franceses para convertirse en el enfrentamiento entre dos sujetos públicos, el pueblo de Madrid y el ejército francés. Llama la atención el contraste entre la utilización y la interpretación del 2 y el 3 de mayo en Francia, o sea, una conspiración bastante fea, indigna, de poca categoría, y, por el contrario, en España, el inmediato aprovechamiento para fomentar el fervor patriótico y monárquico y dar la impresión de que se había levantado, se había despertado todo el pueblo español a través de esa pequeña cantidad de insurrectos madrileños en la capital. El ejército español tenía órdenes de no intervenir, pero en la sede de la Junta de Artillería, el capitán Pedro Velarde decide actuar. Sale a la calle en dirección al cuartel de Mejorada y en el camino encuentra al batallón de voluntarios de Andrés Rovira, del que forman parte el teniente Ruiz, el capitán Goicoechea y unos 40 hombres. A su paso se les unen civiles armados con palos, horcas y azadas. Este improvisado batallón toma el camino del Parque de Artillería de Monteleón, situado en la actual plaza del 2 de Mayo. En menos de 4 horas, Mirat movilizó una fuerza de 30.000 hombres. Desde los cuarteles de la Casa de Campo, de los Carabancheles o del Pardo, las tropas acantonadas en los alrededores de Madrid entraron en la ciudad dispuestas a restablecer el orden. Pero aunque la revuelta tiene sus horas contadas, todavía quedan insurrectos dispuestos a resistir. Circulan noticias sobre la desesperada resistencia del ejército español en el cuartel de Monteleón. Los madrileños que aún conservan fuerzas y armas se unen a los hombres del capitán Pedro Velarde para afrontar el último combate. En el resto de la ciudad, las tropas imperiales han restablecido el orden y comienzan a detener a los rebeldes. El castigo al cuartel de Monteleón es el final de la batalla. El grupo de soldados y civiles ha rechazado varios ataques, pero la munición se va agotando y el cañón, enclavado bajo el arco de entrada, ya solo puede disparar metralla. Daoíz y Velarde desechan la idea de la rendición, aunque son conscientes de que no hay escapatoria. Finalmente el coronel Lagrange da la orden. 1.800 hombres del 6º Regimiento de Infantería forman la columna de ataque y aniquilan la insurrección. En 1869 se derribó el viejo parque de artillería de Monteleón. Solo quedó en pie el arco de entrada, que hoy constituye el elemento central de la plaza del 2 de mayo. Bajo el arco, este monumento rinde honor a Luis Daoíz, a Pedro Velarde y a todos los ciudadanos madrileños que asistieron en este lugar a la cita que el destino les había reservado la mañana del 2 de mayo de 1808.
Los franceses, los adversarios, son los que nos han dejado las mejores crónicas respecto a los combatientes españoles. No solo los guerrilleros, sino muy especialmente también los soldados españoles, que siguen esa tradición desde los tercios de que no se rendían. Y los franceses no entendían cómo cuando está perdida una batalla, pues no se enarbolaba una bandera blanca y se pactaba unas formas de rendición, honorables incluso. No, se seguía luchando hasta el final. La muerte de Daoiz y Velarde causó una gran conmoción y fue plasmada en numerosos cuadros y grabados del siglo XIX. Damas y caballeros, vengan los niños y las niñas, la abuela, los abuelos, los zagales y zagalas, artesanos y labriegos. Les contaremos la historia de nuestro general Riego. Su nombre fue Rafael y nació en Tuña, en Tineo, hijo de doña Teresa y del señor don Eugenio, que tuvieron 8 críos, y Rafael fue el tercero. Un zagal muy ilustrado que se fue a estudiar a Oviedo. Él quiso ser un soldado, un militar verdadero, ilustre guardia de cor, luchador y aventurero. Fue en el mitin de Aranjuez donde acompañó a su pueblo para que se entere el rey que el poder no cae del cielo. Luchó por la independencia, guerra para un buen guerrero. Fue nombrado capitán del general Acevedo. En 1808 fue tomado prisionero y en las cárceles de Francia sufrió con su cautiverio. Mientras en Cádiz nacía la Constitución del pueblo, la que llamaron la Pepa, la que habló de los derechos de los hombres y mujeres, de los niños y los viejos, la que juró Rafael cuando fue libre de nuevo. Fernando VII, un rey mentiroso y traicionero por sus intereses, fue constitucional primero. Más poco tiempo después dio su rostro verdadero, aboliendo nuestra Pepa, pisoteando los sueños. España está dividida en este triste momento entre los blancos del rey y liberales o negros. Surge durante esos años diferentes alzamientos. Todos fueron un fracaso, pobres y vanos intentos. En las colonias de América pierden la paz y el sosiego, piden la emancipación, volar libres como el viento. Manda el rey sus militares para reventar su anhelo, cerca de Cádiz con rumbo hacia el continente nuevo. Llega el batallón de Asturias con su comandante Riego, al pueblo de la cabeza, a este honorable pueblo. Mendizábal, Galiano, aquí se están reuniendo, hablan con el comandante de sus planes de alzamiento. Quieren marchar hacia Arco, los batallones uniendo, proclamar la libertad que el rey le robó a sus dueños. En 1820, cuando el año está naciendo, Riego sigue en la cabeza, bendito 1 de enero. Dio un grito de libertad desde el balcón de los sueños. ¡Viva la Constitución! Siempre hombres libres seremos. Los soldados y paisanos la formación la rompieron. ¡Viva nuestro comandante! ¡Viva Rafael del Riego! El héroe de la cabeza fue aclamado por el pueblo, pero Fernando el traidor volvió a conspirar de nuevo. Volvió lo triste y oscuro, le puso la soga al cuello.
amor hacia vosotros es grande. Por lo mismo, y como jefe vuestro, no podía consentir que se os alojase de vuestra patria en unos buques podridos para llevaros a hacer una guerra injusta al Nuevo Mundo, ni que se os compeliese a abandonar a vuestros padres y hermanos, dejándolos sumidos en la miseria y opresión. Vosotros debéis a aquellos la vida y por tanto es justo y digno de vuestro agradecimiento el prolongársela, sosteniéndolos en la ancianidad y aún también, si fuera necesario, sacrificar las vuestras para romperles las cadenas que los tienen oprimidos desde el ominoso año 14. Un rey absoluto, a su antojo y albedrío, les impone contribuciones y gabelas que no pueden soportar. Los beca, los oprime y por último, como colmo de sus desgracias, os arrebata a vosotros, sus muy caros hijos, para sacrificaros a su orgullo y ambición. A vosotros os arrebata del seno paterno para que en lejanos y opuestos climas vayáis a hacer una guerra inútil. Una guerra que podría fácilmente solucionarse con solo reintegrar en sus derechos a la nación española. La Constitución bastaría para apaciguar a nuestros hermanos de América. Soldados, España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto, ejercido sin el menor respeto de las leyes fundamentales de la nación. El rey, que debe su trono a todos aquellos que se sacrificaron y que dieron sus vidas en la guerra de la independencia, sin embargo, no ha jurado la Constitución. La Constitución, pacto entre el monarca y el pueblo, cimiento y encarnación de toda nación moderna. La Constitución española, justa, liberal, fue elaborada en Cádiz en 1812 entre sangre y sufrimiento, concediéndonos a todos los españoles el título que nos corresponde, el de ciudadanos. Y creedme, es necesario que para que España se salve, el rey respete la Constitución, pues es la afirmación legítima y civil de los deberes y derechos de los españoles, de todos los españoles, desde el rey al último labrador. Ciudadanos, gritad conmigo, ¡viva la Constitución! ¡Viva! Ciudadanos, ¡viva las cabezas de San Juan! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Y viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva los liberales! ¡Viva! Prepárense para hacer fuego. ¡Apunten! En lo que ese uniforme representa, porque sirves acorde a la Ley Orgánica 2/1986, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
pero también sabemos que sientes que algo ha salido terriblemente mal. Has sido testigo junto con todos nosotros de cómo nuestros representantes, funcionarios electos, han legislado de forma anticonstitucional a nuestros derechos. Cómo el aparato de vigilancia del Estado se ha expandido como un cáncer en el corazón de la nación. Has visto en primera persona la corrupción, la mentira y la falta de gestión coherente de las fuerzas de seguridad. Podemos entender que no reconozcas las implicaciones de lo que estamos presenciando. Para hacer frente a la realidad de lo que está pasando habría que admitir que te han traicionado, y eso significaría llegar a tomar conciencia del hecho de que estás trabajando para los malos, no para nosotros, tu pueblo. Sabemos que tu trabajo depende de acatar las órdenes de mandos superiores. Sabemos que tienes familia que mantener y facturas que pagar, y si te rebelas podrías perderlo todo. Pero lo que hay que entender es que continuar sometiéndose a las órdenes inconstitucionales e inmorales no te va a proteger de lo que viene, y que en estos momentos estás en el lado equivocado de la historia. Ya estás participando en la destrucción de este país, en el pisoteo de nuestros derechos, de los derechos de tus hijos y en el de los derechos de tus nietos. Eres brazo ejecutor de una empresa criminal, un siervo de un estado policial, y tienes posibilidad de elección. Eres parte de un equipo con derecho a reflexión sobre vuestra labor, a sindicarse, a ayudar verdaderamente fuera o dentro para proteger el libre ejercicio de los derechos. No os estamos condenando ni mucho menos. Estamos juntos todos en esto. Os decimos que las personas necesitan desesperadamente tomar una posición. Necesitamos desesperadamente que tengas el coraje de hacer frente a tus oficiales al mando y decirles que no te hiciste policía para esto, que esto no es correcto, que no vas a obedecer órdenes ilegales. Hiciste el juramento de defender la Constitución contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, poderosos o indefensos. Es hora de empezar a tomar en serio ese juramento. Yo cuando veo a un niño con 20 años, 25 años, no va porque España ganó el mundial. ¡Ay, España, España, España! Digo, tú que eres un idiota. ¿Español de qué eres tú? Tú eres un pringao. Que te va a quitar la ayuda. Que te están acribillando por todos lados. Digo, ¿tú español de qué eres tú, tonto? ¿Por qué no sales por las calles diciendo, si yo soy español y quiero una España nueva? Eso es lo que yo no veo, que la sociedad... Y yo no me gusta el fútbol, ¿eh? Yo soy villista hasta la muerte me da cubeta. Pero que no merece la pena, ¿no?